Hola chicos, aquí les dejo este video para que podamos repasar cómo calcular las medidas de tendencias centrales. Bueno, vamos a calcular la media. Recordamos que la media es sumatoria de xy por fi sobre n. Ya nosotros ya hemos calculado xy por fi y hemos sumado, por lo tanto la sumatoria es esto. Y sabemos que n es la sumatoria de eh, la frecuencia absoluta. Entonces, si quiero hallar la media, lo que hago es igual, voy a la celda que tiene la sumatoria del xy por fi, luego le doy dividido la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y ahí tengo la media, es decir que aquí la estatura promedio es de 163,22, me supongo que esto debe ser en centímetros. Ahora continuamos con el cálculo de la mediana. Recordamos que la mediana sí tiene un poco más de eh, algunos procedimientos antes para poder calcular. Bueno, recordamos que la fórmula decía LI, luego decía N sobre 2, frecuencia acumulada anterior, en F, I y C. Bueno, vamos a dejar un pequeño espacio aquí. Ahí está. Bueno, empezamos con n sobre 2. Recordamos que la sumatoria de la frecuencia es n. Entonces, vamos a calcular n sobre 2, que sería 530 dividido 2. ¿Ok? 265. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar aquí la frecuencia acumulada. El primer número que sea mayor a 265. Y tenemos que es el 365. Y seleccionamos toda la fila y vamos a pintar diferente color y vamos a colocar que esta es nuestra fila de la mediana. ¿Ok? De allí vamos a sacar el límite inferior que sería 159, la frecuencia acumulada que sería la anterior al que seleccionamos, la frecuencia del intervalo que sería 156 y C, como ustedes ya saben, se obtiene restando límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora es cargar la fórmula. La fórmula dice es igual LI más, y aquí cargamos doble paréntesis. Decía n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior, paréntesis, por C dividido la frecuencia. Me equivoqué, tiene que ser aquí, S. Damos Enter y nos da que la mediana es 164,74 centímetros. Decimos entonces que el 50% de las personas tienen como máximo 164 centímetros de estatura. ¿Sí? Y posteriormente pasamos a calcular la moda, que para la moda teníamos que recordar que se tiene en cuenta la mayor frecuencia. Entonces nos fijamos aquí en la frecuencia absoluta entre todos cuál es el mayor y nos damos cuenta que el 156, que en esta vuelta coincide con la mediana. Entonces aquí también está la moda. Entonces de aquí sacamos LI, que dice la fórmula. Después dice de 1 o diferencia 1 y diferencia 2. Entonces LI es el límite inferior de la frecuencia
el límite inferior, perdón, de la clase que corresponde a la moda. La diferencia 1 es frecuencia, la mayor frecuencia menos el anterior. Y D2 es la mayor frecuencia menos el posterior. Ahí tenemos. Y podemos cargar ahora la fórmula. Es igual límite inferior más D1 dividido, y ahí abrimos paréntesis, que es, dice D1 más D2, cerramos, por C. Y sale que la moda es 166 centímetros, es decir, que es común, o podemos decir que la mayoría de los estudiantes o de las personas tienen 166 centímetros de estatura.